Majestic 12. Ágape, porque la verdad no se oculta. Organización científica e independiente sin fines de lucro, religiosos o políticos, dedicada a erradicar los falsos conceptos en todos los campos del conocimiento a través de las enseñanzas de los maestros de luz. Grupo Elrond. Capítulo 1. La historia conocida. En diciembre de 1984, Jaime Chandera, un productor cinematográfico de Hollywood y ufólogo, recibió por correo un paquete en cuyo interior solo había un rollo de película en blanco y negro de 35 milímetros sin revelar. No iba acompañado de ninguna carta ni tenía remitente. Solo el remitente proporcionaba una pista sobre su origen: Nuevo México. Al revelar la película, vio que contenía negativos de lo que parecía ser un informe del 18 de noviembre de 1952 para el presidente electo Dwight D. Eisenhower. En la primera página había una advertencia: este es un documento de alto secreto, solo para lectura, que contiene información clasificada esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En la segunda página había una lista de 12 influyentes científicos, jefes militares y consejeros de información de Estados Unidos. Hasta la tercera página no se apreciaba con claridad el tema del documento: el hallazgo de un platillo volador accidentado y de unos cuerpos de extraterrestres cerca de Roswell, Nuevo México, en julio de 1947. La última página del documento era un memorando del presidente Harry Truman dirigido al ministro de Defensa, James Forrestal, de fecha 24 de septiembre de 1947. En él, Truman daba instrucciones a Forrestal para que pusiese en marcha la operación Majestic 12, pero sin dar ningún indicio de que podía ser. Revelaciones sorprendentes. Por sí solo, ese memorando no tiene sentido, pero al leerlo junto con el informe de 1952, la historia parece clara. En julio de 1947, una nave aérea en forma de disco se estrelló cerca de Roswell y los militares hallaron entidades biológicas extraterrestres. Cuando el presidente Truman fue informado del accidente, autorizó al ministro de Defensa, Forrestal, a formar un comité que se hiciese cargo de la situación. En 1952, cuando Eisenhower fue elegido presidente, se puso en su conocimiento la operación Majestic 12. El informe contiene una lista de los 12 miembros del comité y una descripción de los detalles del accidente. El párrafo final hace hincapié en la necesidad de evitar a toda costa que crea el pánico y confirma que el gobierno está ocultando la verdad sobre los ovnis. Pero la cuestión es, ¿son auténticos estos documentos? En busca de la verdad. Entre los ufólogos hay división de opiniones. En el campo pro-Majestic hay investigadores como el físico nuclear Stanton T. Friedman, que ha dedicado más de 10 años al tema, y los ufólogos Bill Moore y Jaime Chandera. Para acrecentar el misterio que rodea al Majestic 12, también conocido como MJ-12 o Magic, durante los últimos años han llegado otros envíos a los buzones de los investigadores. El primero era una tarjeta postal enviada a Bill Moore en 1985. Expedida en Nueva Zelanda, sugería que buscase en los archivos nacionales de Estados Unidos unos ficheros recientemente desclasificados. Moore y Chandera así lo hicieron y encontraron un memorando que confirmaba la existencia del MJ-12, escrito por Robert Cutler, asesor especial de Eisenhower en Seguridad Nacional, y dirigido a Nathan Twining, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Entre 1992 y 1996, otro ufólogo recibió varios documentos relativos al MJ-12
que compartió con Friedman. Se demostró que había dos que parecían auténticos. El primero es una orden breve dirigida al general Nathan Twining, un supuesto miembro del MJ-12, concerniente a sus actividades durante el viaje que realizó el mes de julio de 1947 a Nuevo México, el lugar del supuesto platillo accidentado. El segundo documento es un memorando para el presidente Truman, dictado por el ministro de Estado, George C. Marshall, y dirigido al viceministro. Si bien en el papel no se menciona directamente el MJ-12, el encabezamiento es Magic EO 092447 MJ-12. La última evidencia. El documento del MJ-12 más espectacular fue enviado por correo en 1994 a Don Berliner, un veterano ufólogo y escritor científico. El anónimo rollo de película contenía 23 páginas de un manual de operaciones del Grupo Especial Majestic 12, datado en abril de 1954. Era un detallado manual de instrucciones titulado Entidades y tecnología extraterrestres, recuperación y destrucción. Como la mayoría de los documentos del MJ-12 están sobre película, no es posible analizar el papel ni la tinta originales, pero existen muchos detalles objetivos que pueden comprobarse, como las cualificaciones de los 12 miembros del comité, las fechas de las reuniones, el estilo de documentos similares y la validez de las firmas. Claramente, el MJ-12 era un grupo muy selecto. Además del ministro de Defensa Forrestal, había 3 directores del servicio secreto, un general de las Fuerzas Aéreas, un general del Ejército, el ministro del Ejército y 5 de los científicos más influyentes de Estados Unidos. Se trataba de la flor innata de las comunidades militar, científica y de información de los Estados Unidos. Si alguna vez ha existido un grupo gubernamental supersecreto relacionado con el fenómeno ovni, podría haber sido este. Una historia secreta. El único miembro del MJ-12 que parecía estar fuera de lugar era Donald Menzel, un astrónomo de la Universidad de Harvard. Había escrito 3 libros y muchos artículos contra el fenómeno. Todos los miembros, excepto Menzel, eran conocidos por tener acreditaciones de alto nivel de seguridad, y como Menzel constaba en la lista del MJ-12, los investigadores pensaron que el documento era falso. Sin embargo, en abril de 1986, Stanton Friedman hizo un importante descubrimiento. Consiguió tener acceso a los documentos de Menzel depositados en el archivo de la Universidad de Harvard y averiguó que este astrónomo estuvo relacionado durante 30 años con la Agencia de Seguridad Nacional. Profundizando más en sus indagaciones, Friedman también descubrió que Menzel tenía una acreditación ultrasecreta de alto nivel en la CIA, que realizaba trabajos consultivos de muy alta clasificación para muchas corporaciones importantes de Estados Unidos, que mantenía estrechas relaciones con los otros científicos del grupo MJ-12 y que asesoraba al gobierno en muchos proyectos secretos. Por tanto, parecía que Menzel tenía la cualificación necesaria para estar en el MJ-12. Además, hizo varios viajes a Nuevo México durante 1947 y 48 a cargo del gobierno. ¿Podían tener alguna relación con el accidente del 47 en Nuevo México que se comenta en los documentos del MJ-12? Los otros miembros del grupo también fueron investigados. Todos habían trabajado en proyectos de alto secreto, habían formado parte de varios comités de investigación y desarrollo, y ninguno de ellos estaba con vida para ser interrogado sobre sus actividades. Pero sus ideas y venidas podían conocerse por muchas fuentes: registros de llamadas telefónicas, correspondencia, actas de reuniones y otros documentos guardados en las bibliotecas presidenciales y en la de la División de Manuscritos del Congreso. La referencia más antigua a Majestic
está en un memorando supuestamente enviado por Truman a su ministro de Defensa, James Forrestal. El comunicado, en el que se menciona al consejero científico del presidente, Vannevar Bush, tenía la fecha del 24 de septiembre de 1947. Este fue el único día entre mayo y diciembre en que Truman se reunió con Bush. Forrestal también lo hizo ese día, un hecho que Stanton Friedman descubrió después de largos meses de investigación. Incertidumbres. Esta fecha también es significativa porque fue el día después de que Nathan Twining, general jefe del Mando Logístico del Aire, envió un memorando secreto al Pentágono referente a los ovnis. En él, Twining afirmaba que el fenómeno descrito es algo real y no visionario ni ficticio. Además, un plan de vuelo de 1947 demuestra que Twining había viajado a Nuevo México el 7 de julio de 1947. De acuerdo con el informe, ese mismo día se inició una operación secreta para asegurar el rescate de unos restos para su posterior estudio científico. ¿Es posible que esto sea solo una coincidencia? Joe Nickel, analista de documentos y escritor para la revista Skeptical Inquirer, cree que es una coincidencia. Concentrándose en el formato y en la presentación de los documentos, ha destacado varios problemas importantes. Uno de los más obvios, opina este investigador, es la firma de Truman. El estudio de documentos autentificados ha demostrado que la firma que lleva el memorando del MJ-12 está mal situada en la página. Además, parece prácticamente idéntica a la de un memorando auténtico de Truman encontrado por Stanton Friedman. Dos firmas idénticas son sospechosas. Estudio en detalle. Nickel también se refiere en su análisis a los formatos de las fechas, a la tipografía y al estilo del lenguaje empleados en los documentos. De nuevo, mediante el estudio de documentos autentificados, ha demostrado que en los del MJ-12 hay ciertos detalles que desentonan. La conclusión de Nickel es que los muchos elementos anómalos y sospechosos detectados en los documentos del MJ-12 demuestran claramente que se trata de falsificaciones. Pero Friedman no está de acuerdo. Ha dedicado 10 años a la investigación de las objeciones de Nickel y todavía insiste en que los documentos son auténticos. Aún no he escuchado ningún argumento convincente en contra del MJ-12, afirma Friedman. Francamente, considero que estos papeles contienen los secretos más importantes que jamás han trascendido a la opinión pública. ¿Verdaderos o falsos? Los documentos acerca del Majestic 12 son ciertamente los más intrigantes que han salido a la superficie en el campo de la ufología. En su libro Top Secret Magic de 1996, Friedman presenta una lista de 30 detalles. Si son falsos, es probable que fuesen escritos por alguien que tenía conocimiento de algunos asuntos internos. Si son verdaderos, prueban que el gobierno está ocultando la verdad sobre los ovnis. La historia conocida. 2. ¿Qué es el Majestic 12? Majestic o el MJ-12 fue creado por Harry Truman en septiembre de 1947. Estaba formado por 12 personas que se ocupaban de todo lo relacionado con el tema ovni. Su existencia era ultra secreta y únicamente tenía autoridad sobre ellos el presidente. Su existencia real fue revelada en 1987 gracias a un informe que fuera preparado para Eisenhower en 1952. Las reacciones oficiales del gobierno fueron de total negación, alegando que los documentos eran falsos, aunque posteriores investigaciones realizadas por el físico nuclear Stanton Friedman demostraron su más que probable autenticidad.
El secreto del MJ-12 se rompió en 1985, cuando una tarjeta postal enviada a Bill Moore, expedida en Nuevo México y sin remitente, sugería que buscase en los archivos nacionales de los Estados Unidos unos documentos recién desclasificados. Moore, junto a J. Chandera, productor cinematográfico de Hollywood y ufólogo, así lo hicieron y encontraron un rollo de película en blanco y negro de 35 milímetros sin revelar. Al revelar la película, vieron que ésta contenía negativos de lo que parecía ser un informe, fechado en 18 de noviembre de 1952, destinado a Dwight D. Eisenhower. El documento. En la primera página, una advertencia. Este es un documento de alto secreto, con información clasificada, esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En la segunda página, un listado con el nombre de 12 científicos, jefes militares y consejeros de información de Estados Unidos. A partir de la tercera página, tema del documento: el hallazgo de un platillo volador accidentado y de unos cuerpos extraterrestres cerca de Roswell, Nuevo México, en julio de 1947. Última página, memorando, escrito por Robert Cutler, asesor especial de Eisenhower en Seguridad Nacional y dirigido a Nathan Tweeney, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Cuando Eisenhower fue elegido presidente en 1952, se puso en su conocimiento la Operación Majestic 12. El informe contiene una lista de los 12 miembros del comité y una descripción de los detalles del accidente. El párrafo final hace hincapié en la necesidad de evitar a toda costa que cunda el pánico y confirma que el gobierno está ocultando la verdad sobre los ovnis. El gran secreto. De las diferentes organizaciones relacionadas con la investigación de los ovnis, muy pocas personas no pertenecientes al MJ-12 estaban al corriente de la verdad. De vez en cuando se divulgaban falsas noticias, en muchas ocasiones similares a las auténticas, con el fin de despistar a investigadores y periodistas. A toda persona que trabajaba en programas relacionados con los ovnis se les exigía un juramento firmado, cuyo incumplimiento podría tener muy graves consecuencias, llegando incluso al asesinato camuflado. Cualquier medio era válido para proteger el gran secreto. Este secreto consiste en el trato hecho por el gobierno de los Estados Unidos con ciertas entidades extraterrestres, las cuales fueron bautizadas por el MJ-12 con el nombre de EBES, entidades biológicas extraterrestres. La primera reunión que se conoce tuvo lugar el 30 de abril de 1964 en la base de Holloman, Nuevo México. En un área previamente concertada, aterrizaron 3 objetos volantes de los que descendieron varios EBES. En tierra esperaban oficiales de inteligencia del gobierno. La entrevista fue filmada. Después de varias de estas reuniones, se fue avanzando en la comunicación hasta que entre 1969 y 71, el personal de Majestic, representando al gobierno, llegó a un acuerdo con ellos. Este acuerdo consiste en que los extraterrestres proporcionarían tecnología a los Estados Unidos relacionada con armamento y antigravitación principalmente, a cambio de que el gobierno de Estados Unidos ignorara ciertas cosas que estaban ocurriendo y les proporcionara lugares seguros para ellos poder desarrollar sus actividades y a la vez enseñar a los militares las nuevas tecnologías prometidas. Las investigaciones llegan hasta la base de Groom Lake, ampliada a partir de 1972 y una de las más secretas. Allí se cree que se construyó bajo la dirección de los EBES una enorme instalación subterránea en la que se colocó instrumental manejado exclusivamente por ellos.
Más evidencias. El documento sobre la organización Majestic más espectacular y controvertido que existe es el de Milton William Cooper. El señor Cooper perteneció a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y antes de morir, víctima de un cáncer en 1989, hizo público un documento en el que cuenta con todo detalle cómo comenzó el contacto con los extraterrestres, dónde tienen sus bases, tipos de EVEs, experimentos de estos, etc. La historia conocida. 3. Introducción. En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se enfrentaron a toda una serie de acontecimientos que cambiarían, más allá de lo imaginable, no solo su visión del futuro, sino el de toda la humanidad. El presidente Truman y los más altos cargos de su Estado Mayor Militar, a pesar de resultar vencedores de la guerra más cara y mortífera de toda la historia humana, solo pudieron constatar su importancia frente a estos acontecimientos sorprendentes. Antes del proyecto Majestic 12. En aquel tiempo los Estados Unidos habían descubierto, mejorado y experimentado la bomba atómica y, por lo tanto, eran la única nación de la Tierra que poseía un arma que tenía el poder de destruir no solo al enemigo más peligroso, sino la Tierra entera. Poseían la economía más floreciente, la tecnología más avanzada, el nivel de vida más floreciente. Eran los que ejercían la mayor influencia sobre el mundo y disponían de la potencia militar más importante y potente de toda la historia de la humanidad. Por ello, difícilmente nos podemos imaginar el desamparo y el desánimo que se apoderó de la élite del gobierno de los Estados Unidos cuando tuvieron que admitir que una nave espacial dirigida por entidades parecidas a insectos de una especie totalmente desconocida se estrelló en el desierto de Nuevo México. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952, no menos de 16 ingenios espaciales se estrellaron o tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia. Se encontraron entonces 65 extraterrestres muertos y un superviviente que fue inmediatamente ocultado. Otra nave espacial explosionó, de la cual no quedó prácticamente nada. De estos acontecimientos, incluido el de la nave espacial que explosionó, 13 tuvieron lugar en el interior de los Estados Unidos, uno en Arizona, 11 en Nuevo México y uno en Nevada. 3 casos se produjeron en otros países, de los cuales uno tuvo lugar en Noruega y los otros 2 en México. Las observaciones de ovnis eran tan numerosas que los medios disponibles para examinarlos y evaluarlos de forma seria se revelaron insuficientes. Presencia alien en la Tierra. Una nave espacial fue descubierta el 13 de febrero de 1948 en un altiplano de los alrededores de Aztec, Nuevo México. Otra se encontró el 25 de marzo de 1948 en Hart Canyon, cerca de Aztec también. Medía 33 metros de diámetro. En total, 17 cadáveres de extraterrestres fueron retirados de estas 2 naves y, por supuesto, ocultados. Pero peor aún fue el hallazgo, en el interior de estas naves, de una gran cantidad de restos humanos. El pánico y la consiguiente desmoralización hicieron presa en los científicos. Los documentos, calificados en un principio como secretos, se convirtieron inmediatamente en estrictamente y altamente confidenciales. Se echó sobre ellos un velo de silencio aún más espeso que el del Proyecto Manhattan. En los años que siguieron, estos acontecimientos figuraron entre los secretos mejor guardados de la historia. Durante los primeros años, la Fuerza Aérea y la CIA fueron los organismos que ejercieron en exclusivo
el control del velo de silencio sobre los extraterrestres. De hecho, la CIA se denominó Grupo Central de Inteligencia cuando se fundó por orden presidencial y tenía como misión exclusiva asegurarse de la existencia de los extraterrestres. Solo fue después de la abolición de la Ley sobre la Seguridad Nacional que se denominó CIA, el Consejo Nacional de Seguridad, NSC, se constituyó para controlar los servicios secretos y, más concretamente, los extraterrestres. Una serie de órdenes y decretos del Consejo Nacional de Seguridad retiraron a la CIA de sus misiones iniciales de servicio de información en el extranjero, siéndole encomendados cada vez más el ejecutar acciones secretas en el país y en el extranjero. Recopilando información. En diciembre de 1947, un grupo especial de científicos americanos de alto nivel se constituyó para el estudio del fenómeno, bajo el nombre clave de Proyecto SING. SING dio lugar, en diciembre de 1948, al Proyecto Grudge, con el fin de desinformar y al mismo tiempo de reunir nuevas informaciones. Se constituyó en el marco de Grudge el proyecto Blue Book, el famoso Libro Azul. El proyecto Grudge redactó un total de 16 volúmenes en ese año, incluido el controvertido texto del famoso Grudge 13, que Bill English y yo mismo hemos podido estudiar, leer e incluso dar a conocer públicamente. Se constituyeron equipos nombrados Blue Teams, encargados de ocultar los ingenios voladores, así como sus ocupantes vivos o muertos. Estos equipos fueron nombrados más adelante los Alpha Teams en el marco del proyecto Pounce. El 9 de diciembre de 1947, Truman ratificó en el denominado informe NSC-4 las medidas de coordinación referentes a los servicios de información en el extranjero, bajo la presión de los ministros Marshall, Forrestal y Patterson, así como del director del Comité de Planificación del Ministerio de Asuntos Exteriores, señor Kennan. En el libro número 1 del Servicio de Información Militar y en el extranjero, en el informe de conclusión del Comité Especial del Examen de las Operaciones Gubernamentales relativas a las actividades de los servicios de información, Senado de los Estados Unidos, 94 Congreso, segunda sesión, expediente número 94-755, desde el 26-4-76, página 49, se puede leer lo siguiente. Estas instrucciones autorizan al ministro de Exteriores a decidir sobre todas las actividades anticomunistas de los servicios de información en el extranjero. Un apéndice totalmente confidencial al NSC-4, referenciando como NSC-4A, ordenaba al director de la CIA de llevar a cabo todas las acciones secretas de tipo psicológico con el fin de conseguir los fines mencionados en el informe NC4. Esta autorización facilitada a la CIA para las operaciones secretas mencionadas en el anexo NC4 no especificaba directivas concretas para la coordinación ni tampoco señalaba el límite de las mismas. Ordenaba simplemente al director de la CIA de llevar a cabo estas operaciones secretas y asegurarse en concierto con el Ministerio de Defensa y del Exterior que dichas acciones se encuadraban con los intereses de la política americana. Más adelante, los informes NSC-10 y NSC-10/2 sustituyeron todos los informes NSC-4 y NSC-4A y ampliaron aún más la posibilidad de operaciones secretas. Un comité de coordinación y planificación se constituyó para realizar un programa aún más amplio de operaciones secretas. Los informes NSC-10/1 y NSC-10/2
legalizaron prácticas ilegales y autorizaron procedimientos prohibidos por el simple hecho de haber sido recomendados por los dirigentes de la seguridad nacional. El efecto se hizo sentir de forma inmediata. De golpe, todo era permitido a los servicios de información. Por el NSC 10/1 se creó, por ejemplo, un departamento de coordinación ejecutivo para la supervisión de los proyectos secretos, pero no para su aprobación. A este departamento se le confió, en el máximo secreto, la coordinación de los proyectos extraterrestres. Los informes NSC 10/1 y /2 dejaban entender en consecuencia que nadie en lo más alto de la cúspide del poder le interesaba saber nada sobre estos proyectos secretos, y lo único que interesaba era su éxito. Estas operaciones crearon a propósito un distanciamiento de la relación entre el presidente y los servicios de información. Si bien este alejamiento debía servir como coartada al presidente y poder alegar que ignoraba la existencia de los hechos en el supuesto de que la verdad llegara a ser pública. Este distanciamiento, de hecho, fue utilizado en los años que siguieron para informar a los sucesivos presidentes solamente lo que el gobierno secreto y los servicios de información estimaran necesario con relación a la existencia de los extraterrestres. Mediante el NSC 10/2, un grupo de estudio se formó, compuesto por científicos eminentes de la época que se reunían en secreto. Este grupo de estudio no es el MJ-12. Otro informe, NSC 10/5, delimitaba los trabajos de este grupo de estudios. Debieron transcurrir 4 años para que nuevos informes tipo NSC y órdenes de ejecución secreta propiciaran la fundación del MJ-12. La primera víctima. Mientras tanto, el ministro de Defensa, James Forrestal, se enfrentó a esta conspiración de silencio. Era muy idealista y religioso, partidario del derecho a la información. Cuando planteó el problema de los extraterrestres y pretendió comentarlo con los dirigentes del partido y del Congreso, el presidente Truman le advirtió que no lo llevara a cabo. Pero Forrestal insistió en su tentativa, aun sabiendo que era vigilado. Muchos de aquellos que desconocían la verdadera trama de los hechos por él resaltados lo tildaron de paranoico. Más adelante se difundió la noticia de que Forrestal, a consecuencia de una depresión nerviosa, había ingresado a Bethesda, Hospital de la Marina. La realidad, no obstante, era que se tenía miedo a que Forrestal hablara de más y era necesario aislarlo y desacreditarlo. Una mañana del 22 de mayo de 1949, agentes de la CIA liaron una sábana al cuello de Forrestal, sujetando esta a una extremidad de la habitación, y arrojaron a este por la ventana. La sábana se rasgó, cayendo este al suelo y consecuentemente falleciendo. Así fue como Forrestal fue una de las primeras víctimas de la gran conspiración. El EVE. El extraterrestre que sobrevivió fue encontrado alejado de los restos del accidente ocurrido en Roswell. Se le puso el nombre de EVE. Este nombre fue propuesto por el Dr. Vannevar Bush y era las siglas de Extraterrestrial Biological Entity, entidad biológica extraterrestre. EVE mostraba una propensión a la mentira, y si se le preguntaba sobre algo que no quería contestar, simplemente guardaba silencio. No obstante, durante su segundo año de cautividad, empezó a colaborar y las informaciones que facilitó fueron sorprendentes. La compilación de sus revelaciones forma la base de lo que más tarde se llamó el Libro Amarillo. Bill English y yo mismo, durante nuestra actividad en el grupo Crush 13, hemos podido ver fotografías de EVE, al igual que otras personas también lo hicieron más adelante. A finales de 1951, EVE enfermó.
El cuerpo médico no era capaz de determinar la causa de su enfermedad. No se disponía de ninguna experiencia sobre la cual basarse. Las funciones corporales de Eve se basaban sobre la clorofila y transformaba el alimento en energía de manera similar a las plantas. Las deposiciones, asimismo, se asimilaban a las de las plantas. En consecuencia, se decidió llamar a un botánico, el doctor Guillermo Mendoza, especialista en botánica, que fue encargado de velar por su salud. El doctor Mendoza se esforzó en salvar la vida de Eve. Si bien este falleció a mediados del año 1952. De esta manera, el doctor Mendoza llegó a ser un especialista de la biología de los extraterrestres. Simultáneamente, mientras se realizaba el intento infructuoso para salvar la vida de Eve y con el fin de aprovechar esta situación para ganarse los favores de una raza tan superior a la nuestra, los Estados Unidos empezaron, a comienzos de 1952, a enviar al cosmos llamadas de ayuda. Las llamadas no fueron contestadas, si bien el proyecto se mantuvo como señal de buena voluntad. Creación de la NSA. El 4 de noviembre de 1952, el presidente Truman creó, mediante un decreto presidencial secreto, la supersecreta Agencia Nacional de Seguridad, NSA. Su función real era la decodificación de las comunicaciones de los extraterrestres y el estudio de su lengua, para poder así contactar con ellos. Esta tarea, de las más urgentes, mostraba hasta qué punto se había progresado y se llevó a cabo mediante el proyecto con el indicativo Sigma. Además, la NSA debía vigilar en el mundo entero todas las comunicaciones y emisiones de mensajes terrestres o extraterrestres, con el fin de obtener informaciones para los servicios de información y, por otro lado, ocultar la existencia de los extraterrestres. El proyecto Sigma tuvo el éxito esperado. La NSA mantenía asimismo el contacto con la base Luna y otros proyectos espaciales secretos. Mediante este decreto presidencial, la NSA permanecía por encima de todas las leyes. La NSA, aún hoy, está encargada de gran cantidad de funciones y es en realidad el servicio más importante de los servicios de información. Recibe en la actualidad el 75% de los presupuestos asignados a los servicios de información. El puesto de director de la CIA hoy en día es solo una cortina de humo para engañar al público. El verdadero trabajo de la NSA es aún hoy la comunicación extraterrestre, además de otras operaciones muy específicas. Desde el acontecimiento de Roswell, el presidente Truman había puesto al corriente del mismo no solamente a nuestros aliados, sino que también informó a la Unión Soviética. Y ello por si sucediera que los extraterrestres se convirtieran en una amenaza para la humanidad. Se diseñaron planes para la defensa de la Tierra en un supuesto de invasión. El mantenimiento del secreto a escala internacional se encontraba, por lo tanto, con grandes dificultades. Se reconoció que era necesario crear a un nivel internacional un grupo extraordinario de vigilancia y de coordinación de los esfuerzos para mantener el secreto y para proteger al gobierno de las indiscreciones de la prensa, resultando la creación de una sociedad secreta llamada los Bilderberg, nombre del lugar de su fundación, el Hotel Bilderberg, Noke. El cuartel general de esta sociedad está situado en Ginebra, Suiza. Los Bilderberg se fueron poco a poco constituyendo en un gobierno mundial secreto que aún hoy dirige y controla todo. Los miembros del Bilderberg se reúnen por lo menos una vez al año, en lugares cada vez más diferentes. En 1988 fue en Telfs, cerca de Innsbruck, Austria. Encuentro en el cual participó el canciller de la República Alemana, Kohl.
En 1989, la reunión tuvo lugar en Colorado, Estados Unidos, con la participación del conde Lambsdorff. Las Naciones Unidas eran en ese momento una farsa, al igual que hoy. Un nuevo presidente. En 1953, un nuevo presidente entró en la Casa Blanca. Era un hombre acostumbrado a una organización muy estructurada y con una cadena de mando muy compartimentada. Su método de trabajo consistía en delegar la autoridad y a imponerse sobre un comité. Él únicamente decidía los asuntos importantes cuando sus consejeros no se ponían de acuerdo. Su manera habitual de trabajar era leer o que le informaran de las distintas alternativas para poder decidirse por una de ellas. Sus más cercanos colaboradores repetían su más preciada cita: haz lo que tenga que hacerse. Pasaba gran parte de su tiempo jugando al golf, lo que no era anormal para un hombre cuya carrera había ascendido hasta el puesto de 5 estrellas de generalato y jefe de las fuerzas aliadas durante la guerra. Este hombre era el general Dwight David Eisenhower. En 1953, su primer año de mandato, al menos otros 10 discos voladores se estrellaron y fueron ocultados, resultando 26 muertos y 4 supervivientes. 4 de estos 10 siniestros tuvieron lugar en Arizona, 2 en Texas, 1 en Nuevo México, 1 en Luisiana, 1 en Montana y 1 en África del Sur. Hubo además centenares de observaciones de ovnis. Eisenhower sabía que debía dedicarse al problema de los extraterrestres y resolverlo. Sabía asimismo que no podía, mientras se dedicaba a ello, poner al corriente al Congreso. A principios de 1953, el nuevo presidente se dirigió a un amigo y colega del Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, Nelson Rockefeller, y solicitó su ayuda en este asunto. Eisenhower y Rockefeller comenzaron a planificar una organización secreta, cuya finalidad era la vigilancia de las actividades de los extraterrestres, cuyo proyecto fue realizado en apenas un año. De esta forma, nació la idea de MJ-12. Había sido el tío de Nelson Winthrop Aldrich, quien había empujado a Eisenhower a tomar la presidencia. El clan Rockefeller en su totalidad y junto a este el imperio Rockefeller lo había sostenido a fondo. No obstante, el haber solicitado a Rockefeller ayuda para resolver el problema de los extraterrestres fue el mayor error para el devenir de los Estados Unidos y quizá para toda la humanidad que cometió Eisenhower. En las semanas siguientes a su elección, Eisenhower nombró a Nelson Rockefeller como presidente de un comité de asesores del presidente para los asuntos de organización del gobierno. Rockefeller se hacía responsable de la planificación para la reorganización del gobierno. Varios programas fueron encomendados a un solo ministerio que reunía las competencias de salud, cultura y asuntos sociales. El Congreso ratificó este nuevo puesto en el gabinete en abril de 1953, por lo que Nelson fue nombrado subsecretario de Estado bajo las órdenes de Obeta Culp Hobby. Dirigiéndose hacia la Tierra. En 1953, asimismo, los astrónomos descubrieron en el espacio objetos que se acercaban a la Tierra. Se creyó en un principio que se trataba de asteroides. Otras observaciones probaron que se trataba de naves espaciales. El proyecto Sigma captó las emisiones de radio de los extraterrestres. Cuando los objetos volantes alcanzaron la Tierra, se situaron en órbita sobre el Ecuador. Era una cantidad de naves enormes cuyas intenciones se desconocían. Se realizaron contactos por radio gracias a la utilización de un lenguaje binario de ordenador que permitieron al proyecto Sigma
así como a otro nuevo proyecto denominado Plató, organizar un aterrizaje que permitió un contacto directo con estos seres de otro planeta. Se confió al proyecto Plató el establecimiento de relaciones diplomáticas con los extranjeros del espacio. En el mismo periodo, otra raza de extraterrestres humanoides también había contactado con el gobierno de los Estados Unidos. Estos últimos nos pusieron en aviso en contra de la raza extraterrestre que rodeaba con sus naves el Ecuador y propuso ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual. Como condición preliminar, estos extraterrestres nos pidieron que desmanteláramos y destruyéramos nuestras armas nucleares. Se negaron a un intercambio de tecnología, argumentando nuestra falta de madurez espiritual y nuestra incapacidad de manejar las tecnologías que ya disponíamos. Dijeron que solo utilizaríamos las naves tecnológicas para destruirnos los unos a los otros. Explicaron que estábamos en el camino de la autodestrucción, que debíamos parar de matarnos los unos a los otros, de contaminar la tierra y esquilmar sus recursos naturales, y que debíamos aprender a vivir en armonía. Estas condiciones fueron consideradas con extrema desconfianza, particularmente la exigencia principal del desarme nuclear. Se estimó que aceptar estas condiciones nos volvería totalmente vulnerables frente a una eventual amenaza extraterrestre. No se tenía ninguna referencia a una situación similar en la historia de la humanidad que hubiera podido ayudarnos en esta circunstancia. El desarme nuclear se consideró finalmente como contrario a los intereses de los Estados Unidos y se rechazó la oferta. Durante 1954, la raza de los extraterrestres de color gris y nariz gruesa, aquellos que habían rodeado la Tierra, aterrizó en la base aeronaval de Holloman. Se estableció un principio de acuerdo. Esta raza se identificó como procedente de un planeta del sistema de una estrella roja en la constelación de Orión, que nosotros conocemos como Betelgeuse. Afirmaron que su planeta se extinguía y que no podrían vivir allí mucho más tiempo. Tuvo lugar un segundo aterrizaje, esta vez en la base aeronaval de Edward. Este acontecimiento histórico había sido previamente preparado y los detalles del acuerdo, previstos con anterioridad, fueron ratificados. Eisenhower tenía previsto pasar un fin de semana de descanso en Palm Springs, pero ese día se le llevó al lugar del encuentro, dando como pretexto a la prensa que fue a visitar al dentista. El tratado formal. El presidente Eisenhower se reunió con los extraterrestres y se firmó un acuerdo formal entre la nación extraterrestre y los Estados Unidos de América. Se recibió entonces al primer diplomático extraterrestre del universo. Vino con el título de Exmo, señor plenipotenciario Krill. Hay que indicar en que la bandera de los extraterrestres se llamaba la Trilateral, TC. Se puede ver sobre sus vehículos y sus uniformes. Estos dos aterrizajes y los encuentros fueron filmados y las películas existen aún hoy. El acuerdo suscrito prevía que los extraterrestres no se inmiscuirían en nuestros asuntos y que nosotros haríamos lo mismo con ellos. Deberíamos mantener en secreto su presencia en la Tierra. Nos harían beneficiarios de su tecnología y nos ayudarían en nuestro desarrollo científico. Además, no podían llegar a ningún acuerdo con otra nación terrestre. Se les autorizó a secuestrar a hombres en un número y a intervalos limitados, con fines de investigación médica y de estudio de nuestro desarrollo, con la condición de que las personas no resultaran dañadas y que fueran devueltas al mismo lugar de su secuestro. Las personas secuestradas no debían guardar ningún recuerdo de lo acontecido. Los extraterrestres debían asimismo entregar de forma regular al MJ-12
una lista de sus contactos humanos y de los secuestros que llevaran a cabo. Se convino que cada nación acogería un embajador de la otra, y esto durante todo el tiempo que el acuerdo permaneciera en vigor. La nación extraterrestre y los Estados Unidos debían intercambiarse 16 personas de forma permanente, con el fin de aprender a conocerse mutuamente. Bases subterráneas. Mientras que los invitados extraterrestres residían en la Tierra, los invitados terrestres visitarían el lugar de origen de los extraterrestres. Se acordó asimismo construir bases subterráneas para el uso de la nación extraterrestre y 2 de ellas de utilización común. El intercambio de tecnología se realizaría en bases comunes. Las bases reservadas a los extraterrestres fueron construidas bajo las reservas indias que se encontraban en un cuadrado situado entre los estados de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Otra base fue construida en Nevada, en la región denominada S4, a unas 7 millas al sur de la frontera oeste del Distrito 51, llamado Dreamland. Todos los terrestres utilizados por los extraterrestres, así como el personal allí destinado, son aún hoy en día controlados exclusivamente por el Ministerio de la Marina. A pesar de que los trabajos se iniciaron de inmediato, la construcción no adelantó en verdad hasta 1957, fecha en la cual los fondos asignados al proyecto aumentaron de forma significativa. Área 51 y S4. Durante este tiempo se siguió trabajando en el libro amarillo. Se realizó un nuevo proyecto, el proyecto Red Light, y se organizaron preparativos para efectuar vuelos de prueba con naves extraterrestres. Se construyó una instalación súper secreta en Groom Lake, Nevada, en el recinto allí reservado a las pruebas de armamento. Este lugar recibió el nombre de Dreamland y se encomendó su custodia al Ministerio de la Marina. El personal era sometido a un examen de seguridad Q y a una autorización presidencial. Decir que el presidente de los Estados Unidos nunca fue autorizado a acceder al lugar. Esta base extraterrestre, en la cual tenían lugar las transferencias de tecnología, se sitúa en la región 4 y se denominó la cara oculta de la Luna, de cuyo nombre han surgido tantos malos entendidos en la prensa durante estos últimos años. Se confió al ejército la constitución de una organización súper secreta para la protección de los proyectos extraterrestres. Esta organización, llamada National Reconnaissance Organization, se encuentra en Fort Carson, Colorado. Equipos especiales denominados Delta Teams fueron creados para la protección de los proyectos secretos. Un segundo proyecto, denominado Snowbird, siguió inmediatamente, cuya función era la de dar una explicación oficial a las observaciones realizadas de forma accidental de ingenios voladores luminosos y de color rojo, haciéndolos pasar por pruebas aéreas de la Fuerza Aérea. Se fabricaron ingenios volantes Snowbird con tecnología convencional, los cuales hicieron vuelos de demostración para la prensa. El proyecto Snowbird fue también utilizado para desacreditar las verdaderas e irrefutables observaciones de naves extraterrestres con el fin de menguar la curiosidad del público. El proyecto Snowbird cumplió perfectamente su misión. Los informes de ovnis disminuyeron sensiblemente durante los años siguientes. Confidencial. La oficina militar de la Casa Blanca había organizado un fondo secreto de $1 millón, el cual gestionaba directamente. Este fondo se utilizó para la construcción de más de 75 instalaciones subterráneas. A las preguntas de los presidentes se les contestaba que se trataba de refugios para ellos en caso de guerra. En realidad, pocas de estas instalaciones subterráneas se construyeron para los presidentes. Millones de dólares pasaron por esta oficina
para ir a parar al MJ-12 y de ahí a las empresas contratadas. Con estos fondos se pagaron las bases extraterrestres secretas, otras bases militares e instalaciones previstas para la Alternativa 2. El presidente Johnson utilizó dinero de este fondo para la construcción de un cine y el acondicionamiento de la carretera que conducía a su rancho. No tenía ninguna idea de los entresijos del asunto. Estos fondos secretos de la Casa Blanca para construcciones subterráneas habían sido creados en 1957 por el presidente Eisenhower. Los presupuestos procedían del Congreso, empleados con el pretexto de construcción y mantenimiento de instalaciones secretas para el uso del presidente en tiempo de guerra o refugios de socorro para los presidentes. La ubicación de los lugares y de todo lo referente a estas instalaciones era y es alto secreto. La oficina militar dispone aún hoy en día de estos fondos que son encaminados hacia su destino a través de una red compartimentada y complicada, con el fin de que inclusive los espías o expertos contables más experimentados no puedan seguir su rastro.